Sergio Pascual. Sergio, ahora sí probamos, bienvenido. A ver Si ahora hay suerte. ahora sí, perfecto. Decía Sergio que es una ventaja tener dos economistas con quienes hablaremos de economía enseguida, pero es una ventaja tenerlos porque tienen el interés y la capacidad de mirar lo otro. Y hoy lo otro es los medios de comunicación. Te hemos invitado, Sergio Pascual, decía, uno de los pilares de CELAC, antropólogo de formación y muy sensible a lo que sucede en los medios. Hoy comenzamos con una radiografía de los medios de comunicación porque ustedes esta vez han apuntado a la credibilidad e imagen de los medios de comunicación. Miren ese gráfico, ahí tenemos la medición en países como México, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, y la comparación entre la imagen de los medios y su credibilidad, y no es lo mismo responder a si son importantes o no, si son creíbles o no. A ver, Sergio, ¿qué han hecho? Bueno, nosotros llevamos más de 5 años preguntando en nuestras encuestas por todo el continente distintas cuestiones y entre otras hemos querido indagar sobre la credibilidad de los medios de comunicación. La pregunta nos la sugiere el hecho de que, digamos que la inclusión de las redes sociales en el mundo de la política parecía hacer pensar que se iban a resquebrajar los medios tradicionales por los cuales la gente se informaba. Y efectivamente, cuando nos hemos puesto a preguntar, nos hemos encontrado con que en una buena parte del país de América Latina, la credibilidad de los medios de comunicación de masas, la televisión típicamente, los medios escritos, la prensa, ha caído a sustratos muy bajos, ¿no? Apenas tiene un tercio de la población que le cree a los medios o que tiene imagen positiva de los medios, y a la postre estamos viendo que es un dato relativamente parecido. Y esto vendría de la mano, bueno, pues esto, ¿no? De un ascenso de otras formas de informarse, por un lado, que serían las redes Hay un sociales, eco, y por Sergio, otro lado, voy a tratar de corregir porque hay un eco que me está haciendo ruido por ahí. Vamos a tratar de corregirlo y mientras tanto le damos esta tarea al equipo. Sergio, me gustaría que nos expliques un poquito cómo se ha dado esta medición, porque hay dos franjas, ¿no? La verde y la roja, que nos cuentes un poquito el método. sí, bueno, básicamente lo que le pedimos a la gente en las preguntas de la encuesta es: ¿usted confía o usted no confía en la información que le trasladan los medios de comunicación? Y le ponemos ejemplos, ¿no? La televisión, la prensa, etc. Y bueno, la respuesta de la gente es un poco la que aparece ahí, ¿no? Que hay un porcentaje muy grande de la gente que no confía en los medios de comunicación y que por lo tanto cada vez de alguna manera sustenta sus opiniones políticas, sus opiniones sobre los acontecimientos que tienen lugar en los distintos países, sobre la información que le llega de los grandes medios. Y cada vez más esa opinión viene de la mano de lo que le llega por redes sociales. Y ese desconfía, que es esa franja roja, voy a pedir volver al cuadrito, gracias. Ahí vemos que México, por ejemplo, estamos con el 66.5, Colombia alto también, 64, y Bolivia, ojo, Bolivia más del 69% de desconfianza. Argentina, señoras y señores, 81,3% en la desconfianza. Bajamos al 66.7 en Chile, 54.8 en Perú, 64.1 en Ecuador, pero acá yo subrayaría Argentina con el 81.3, Bolivia con casi el 70% de desconfianza. ¿Nos interpretas esto un poquito, Sergio? Sí, lo que ha sucedido fundamentalmente tanto en Argentina como en Bolivia y en otros países de América Latina, pero es muy llamativo, como bien señalabas tú en el caso argentino y en el caso boliviano, es que una mayoría de los medios de comunicación, hay honrosas excepciones como
como la vuestra, pero una mayoría de los medios de comunicación han tenido posicionamiento político muy claro, muy nítido, contra los gobiernos progresistas, que son a los que le ha dado su apoyo la mayoría de la gente. En el caso argentino hemos encontrado una matriz de comunicación en los grandes medios abiertamente hostil a Cristina Fernández de Kirchner. Y eso ha hecho que una gran parte de la población que le confió a Cristina Fernández de Kirchner y que le sigue confiando, bueno, pues cada vez recele más de esos grandes medios que están permanentemente martilleándole con la idea de que Cristina Fernández de Kirchner es corrupta o es una mala dirigente, ¿no? Algo que choca con la opinión que tiene la mayoría. Y algo parecido ha ocurrido en Bolivia, ¿no? Durante el golpe de Estado y en otras ocasiones, pero muy llamativamente durante el golpe de Estado hubo medios de comunicación que se alinearon con la posición golpista, mientras que la mayoría de la población para la mayoría de la población era evidente que lo que estaba sucediendo era un golpe de Estado y que por lo tanto había que volver al orden constitucional. Y en ese sentido, a los medios de comunicación se desprestigiaron al tomar partido en un conflicto político muy polarizador como el que se ha dado en estos dos países, ¿no? Fenómenos similares se han dado en el resto de América Latina con distintos grados de intensidad, pero este de Bolivia y el de Argentina es muy llamativo y nosotros interpretamos que, insisto, se debe a esta posición política claramente alineada con los intereses de la derecha política, de los medios de comunicación, el hecho de que hayan perdido tanta credibilidad. ¿Tendrá que ver solamente con posiciones políticas? Traslado la pregunta a Armando, por ejemplo. ¿Y si te sorprende, Armando, ver estas cifras y estos cuadros? No, la verdad que digamos que es bueno estimar, ¿no es cierto? Y ver la dimensión, pero creo que desde hace ya bastante tiempo uno va viendo de que efectivamente uno de los temas fundamentales que está pasando en las regiones son los posicionamientos partidarios, digamos, de los medios, ¿no es cierto? Y de hecho yo creo que en la cotidianidad uno lo experimenta. Yo siempre digo que a ratos para entender la realidad boliviana yo tengo que ver 2 o 3 medios. En serio, hasta casi para meter en la licuadora. Sacar una media, ¿no? O tener cierta claridad de los posicionamientos de uno y otro. Porque si no es raro encontrar realmente posiciones que nos den la información relativamente, digamos, sin una toma de posición. Yo creo que ese es un tema. Y el otro tema, bueno, no sé si está acá, pero y creo que sí es un tema que nos llama la atención también, es el hecho de que hay un aumento de la desconfianza de la gente en general contra las dirigencias y lo que llamaríamos el establishment, ¿no? Y evidentemente los medios son también parte de ese establishment, ¿no? Y evidentemente, y esto ya no es tan bueno en el sentido de que eso lleva, por ejemplo, a que cada vez más la gente se informa, por ejemplo, a partir de redes sociales y otros instrumentos que no necesariamente tampoco son instrumentos que están dando información de calidad. Entonces, totalmente. Creo que estamos en un momento, y tú mejor que nosotros sabes que estamos, por una parte el tema político, pero por otra parte en un momento de reconfiguración muy compleja de los medios, ¿no? Uh-huh. Y esa es otra dimensión de esta falta de confianza de la gente. Y informarse por las redes sociales, medios no tradicionales, no garantiza para nada estar mejor informado. Tere, ¿cuál es tu percepción? Sí, yo creo que la gente ha dejado ya de confiar en la información que se transmite por los medios de comunicación, puesto que incluso la gente menos, digamos, menos reflexiva a propósito de esto, siempre se pregunta quién es el dueño de ese medio y dice, bueno, si este medio responde a el dueño que es un empresario X, entonces dice, bueno, es normal que te digan su percepción y quieren inducir a que opines de una determinada manera. Entonces, si este es un medio representante de un grupo empresarial, él te va a inducir a pensar eso. Entonces, la gente le pone siempre una interrogación y cada vez más, ¿no? Cada vez más, porque además los medios cada vez más han, han debilitado su rol profesional y han prostituido de alguna manera el rol de los antiguos comunicadores de aquellas épocas en los que era ético, ¿no? Era ético. Hay pocos profesionales que realmente mantienen esa línea de incluso, bueno, confrontarse contra
contra los dueños de los medios o los jefes de redacción, ¿no? Cada vez hay menos y cada vez hay muchos más que se avienen a las instrucciones del jefe o del dueño y dicen, bueno, ya hay que torcer la cosa, bueno, la torcemos, pues, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Que el profesional de los medios no es respetado, el comunicador social de profesión no es respetado y se impone el dueño o el jefe de redacción que quiere favorecer una mirada a propósito de cualquier hecho. Sergio, con estos insumos, ¿han pensado en CELAC avanzar un poquito más en la mirada, en afinar el microscopio y ver qué está sucediendo en verdad en la sociedad respecto a los medios? ¿Tienen algún trabajo o algún proyecto en este sentido? Bueno, nosotros, además de estas encuestas que te mencionaba antes, hacemos lo que se llaman estudios cualitativos o focus group, ¿no? También se les conoce como focus group, en los que le preguntamos directamente a la gente por su opinión en una conversación, ¿no? En un tú a tú. Y en esos espacios que nos encontramos es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Que la gente de alguna manera se va desapegando de los medios de comunicación porque entiende que tienen un sesgo determinado, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues se puede anticipar lo que va a decir, porque ya saben de qué lado del espectro político están. Y luego porque, y esto también viene sucediendo, ¿no? Creo que era el compañero Armando el que lo planteaba, porque efectivamente la batalla política en muchos casos y en muchos momentos está muy alejada de la realidad cotidiana de la gente. Cuando la gente tiene problemas de inflación, de alza de precios, de encontrar un préstamo para pagar unos estudios o una vivienda, se encuentra con que los políticos y los medios de comunicación que lo reflejan están hablando de sucesión en un partido, están hablando de si este ministro se ha peleado con este otro ministro, están hablando de si la oposición se pone de acuerdo o no se pone de acuerdo, están hablando de cosas que en realidad a muy poca gente le interesan. Le interesa a los, yo le llamo a los junkies de la política, ¿no? A los que estamos permanentemente conectados al devenir de los acontecimientos políticos. Pero a la inmensa mayoría de la población esto realmente le importa relativamente poco. Es más, ya sabemos que hay muchos países en los que casi un 30 o un 40% de la población decide su voto la última semana de las elecciones. Hasta entonces ni siquiera se interesa por ver qué está sucediendo en el país, en el plano político, ¿no? Está en otras cosas, ¿no? Está en el Mundial de Fútbol, está en otros temas, ¿no? Y como los medios de comunicación, insisto, se dedican en buena parte, nos referimos a la parte informativa, a mover o a darle altavoz a estas disputas políticas tan poco productivas para la gente, pues acaban desconectándose de esa faceta de la información pública, ¿no? Aunque hay que decir también que los medios comprendieron que el espectáculo está jalando muchísimo y con esta transición al mundo digital, de los medios tradicionales al mundo digital, se está creando un lazo a momentos perverso también, porque los medios digitales ya pueden medir, percibir rápidamente qué se está consumiendo y si la noticia que se está consumiendo es algo que no tiene gran relevancia ni en la economía ni en la política, pero jala muchísimos likes, jala muchas vistas, entonces empiezan a darle cuerda a eso y ahí se puede formar un círculo muy complejo, ¿no? Que es otra de las vetas también que analizaremos seguramente otro día cuando pongamos nuevamente a los medios sobre la mesa. Gracias, Sergio, por este contacto. Muchas gracias por el tiempo también. Muchísimas gracias a ti y a todos los seguidores de Piedra, Papel y Tijera y un abrazo muy fuerte al público boliviano. Un saludo especial a Teresa, que hace mucho tiempo que no la veo por allá por Bolivia. Saludos, Sergio. Gracias, Sergio. Muy bien.